porque eres un Dios poderoso que me guarda, en ti confío, Señor. Amén. ¿Qué haces, mi amor? Hola, amor. Aquí orando para que Dios nos guarde. ¿Ah, sí? ¿Y entonces para qué la pistola? Por si las dudas. Ah, En el video anterior, que es la parte 1 de este tema, vimos con un cuidadoso análisis para no cometer error en la conclusión sobre si un cristiano puede golpear o matar en determinadas circunstancias especiales, y donde incluso narramos un testimonio personal de cuando este humilde servidor tuyo iba a ser atacado con un enorme cuchillo. Quizás un ángel de Dios me libró, evitando cualquier necesidad de que yo usara fuerza alguna. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, incluso quizás antes que este video, o como tú elijas, para que el tema te resulte más claro. Una vez explicado en aquel video los casos excepcionales en que un cristiano podría usar la fuerza, comentábamos también que muchos hermanitos tienen circunstancias tales como ser policías o soldados o guardias de seguridad, en donde deben de portar armas, e incluso la naturaleza de ese trabajo requiere muchas veces quitar la vida de alguien, como cuando esos soldados deben ir a la guerra o esos policías deben de abatir a un delincuente. Y es por ello que vamos a analizar tales situaciones. Decíamos ahí primeramente que el Señor Jesús le dijo a Pedro cuando hirió con su espada a Malco en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y le ordenó guardar la espada. Y veíamos cómo esto se presta al error, en donde muchos, tomando ese verso, afirman que Jesús está asentando doctrina donde prohíbe a los cristianos portar armas. Pero eso no es así, sino que ahí solamente está afirmando el Señor no matar a espada al que viene contra nosotros con espada. Eso lo abundamos bastante en el video pasado. Y con esto de que le ordenó guardar la espada, surgen otras dudas en los hermanitos, quienes se preguntan si entonces Dios prohíbe el uso de armas, o qué pasaría con los que siendo cristianos tienen que ir a la guerra porque su país tiene que ir a la guerra, y en la guerra se mata gente. ¿Qué pasa con los que trabajan como policías o como guardias de seguridad? ¿Se puede tener un arma en casa para defensa de la familia? Bueno, punto número 1. Dios no prohíbe en el Nuevo Testamento el uso de armas. Pero el argumento bíblico para concluir eso no es Mateo 26, como ya lo explicamos. Eso sería forzar demasiado la doctrina, haciendo que diga el pasaje algo que no dice. Sino que nosotros podemos ver que para ciertas circunstancias Dios avala la portación de un arma, como en Romanos 13:4, hablando de las autoridades terrenales, que dice: Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La duda que planteamos en el video 1 es sobre si Dios está hablando de esa persona como autoridad terrenal que es cristiana o inconversa. Bueno, la respuesta la podemos ver cuando el Señor Jesús salvó y dio su Espíritu Santo a Cornelio en Hechos 10, quien era centurión, un soldado romano. Y ninguna indicación le dio Pedro por el Espíritu Santo acerca de que ahora tenía prohibido usar espada o que debía de salirse del ejército. Ahí vemos que la Escritura muestra autoridades terrenales que llevan espada para castigar al que hace lo malo, como lo dice Romanos 13, y que son cristianos, algunos de ellos, como Cornelio. Sin embargo, también para no errar debemos de enfatizar que así como no se lee una instrucción de Pedro para que Cornelio deje la espada y el ejército, tampoco se lee una instrucción de que continúe en ello. De tal manera que debemos de ser prudentes y mirar hacia otros parámetros bíblicos para determinar entonces qué hacer en cada caso. Por ejemplo, veremos que el fruto del Espíritu Santo, el cual trae, entre otras cosas, amor, paz, fe, entre otros, nos hará sentir precisamente por el amor la necesidad de buscar otro trabajo donde no tengamos que recibir la orden de nadie para matar o herir a un delincuente. Y también nos va a hacer sentir por medio de la fe en Dios la certeza de que Él es poderoso para darnos otro trabajo que, por cierto, nos traiga más paz y en el que podamos glorificar a Dios de mejor manera. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu, siempre anda buscando la mejor manera de agradar a Dios. Concluimos, pues, que en este caso no está prohibido por Dios que un cristiano tenga un trabajo donde porte armas, pero tampoco le es eso a ese hermano tan conveniente ni edificante. Recordemos 1 Corintios 10:23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta respuesta bíblica aplica tanto para el soldado
como para el policía o el guardia de seguridad. Pero ahora vamos a ver la respuesta bíblica para el cristiano común que quiere saber si él puede portar armas. Veíamos en el video número 1 cómo es que algunos hermanos se confunden con pasajes tales como cuando el Señor Jesús dice en Lucas 22 que ahora el que no tiene espada, compre una. Pensando ellos que ese es el argumento para conceder que el cristiano se debe de defender, pero no es así. O caso contrario, donde se confunden maximizando y sacando de contexto pasajes como donde Dios le dice a Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere, pensando que esa es la respuesta absoluta para todo y que Dios prohíbe usar espada en todos los casos. Y veíamos que no es ni una cosa ni la otra, sino que hay de casos bíblicos a casos bíblicos. Entonces, para el cristiano común, debemos decir primeramente que no es el argumento correcto afirmar que puede defenderse con un arma, citando Lucas 22:36, donde Jesús les dijo, Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. no es ese el argumento, porque el Señor ahí no estaba diciendo que con esa espada se defendieran. Recordemos que el contexto nos está diciendo en el verso previo que el Señor les preguntaba si les faltó comida o bebida cuando Él estaba con ellos. Recordemos que incluso les multiplicaba los panes y los peces. Y ellos dijeron, no nos faltó nada cuando tú estabas con nosotros. Pero, paso siguiente, Jesús les da a entender, pues ahora yo no estaré con ustedes un tiempo, así que tendrán que surtir sus alforjas, cortar sus propias espigas del campo con sus propias espadas, etc. Porque recordemos que la espada en esos tiempos no se usaba solamente para herir. Así como quien carga un machete en estos tiempos no lo usa solamente para herir, sino más que nada como una herramienta de corte. Y lo corroboramos fácilmente porque cuando Pedro iba con Jesús, Pedro llevaba su espada consigo. Y Jesús lo sabía, Él es Dios y lo sabe todo. Aparte de que una espada se lleva a la vista, no se lleva en el bolsillo. Y cuando Pedro hirió a Malco, lo hizo con la espada que Jesús ya sabía que llevaba. ¿Y por qué la llevaba andando con Jesús? ¿Para defender a Jesús? Ya vimos que no. ¿Para defenderse a sí mismo? Sabemos que no, porque primeramente Jesús estaba con ellos. Y además no lo habría permitido, como lo vimos con Malco. Con todos estos contextos vemos claramente que la espada que llevaba Pedro no era para defensa, sino como herramienta que Jesús le permitía llevar. Y entonces, ¿cuál sería el argumento válido para saber si un cristiano puede portar armas consigo por la calle? Bueno, juntamos todos los contextos que vimos y ya sin error podemos afirmar que 1. No prohibió Dios a un cristiano portar armas, como lo vimos con el caso de Cornelio o las autoridades de Romanos 13 o este mismo Lucas 22. O en el caso en que sea más con fines de herramienta de trabajo que para defensa. No sería pecado portarlas, dependiendo de la finalidad. Pero, número 2, tampoco permite usarlas para defensa por regla general, excepto en los casos que ya explicamos en el video número 1 previo a este, y como lo estamos resumiendo en este, con los pasajes que estamos citando. Y 3. Finalmente, sobre el caso de si un cristiano puede o no tener armas en su casa para defensa de su familia, y ya no para portarlas trayéndolas consigo por la calle, sino en casa, ese es en realidad el caso con la respuesta más sencilla. Mira el video número 1 de este tema y vas a ver mayormente explicado los panoramas, los contextos y todo. Pero resumiendo aquí, sabemos que si tienes un Dios todopoderoso, ¿para qué necesitas guardaespaldas? Si tienes un Dios todopoderoso, ¿para qué necesitas un arma que te proteja? ¿Tiene más poder protector un arma que el poder protector de Dios? ¿Recuerdas cómo los hijos de Dios denunciamos al Papa Católico o a los falsos apóstoles de las iglesias de la prosperidad, quienes dicen que tocan a alguien y caen bajo su supuesto poder y hacen shows pintando rayas de poder entre comillas, donde rebotan los que les siguen el show? Pero que sin embargo, por la calle caminan todos temerosos y volteando a todos lados, rodeados de 10 guardaespaldas, pues no que tenían un Dios poderoso, pues no lo tienen, porque el Dios de ellos no es el mismo Dios viviente y todopoderoso que tenemos los verdaderos hijos de Dios, que andamos en sus caminos, que le amamos y guardamos sus mandamientos, el cual no es corto para salvar. Nosotros sí le creemos cuando nos dijo, ningún arma forjada contra ti prosperará, en Isaías 54:17. Y también, el Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme un simple hombre mortal. Alabado sea su nombre. Si tú realmente andas en los caminos de Dios, hermanito, el poder de la fe, el poder del ayuno y el poder de la oración son más grandes que el poder de un cañón o de una bomba. Y no necesitas de armas forjadas. Pero si tienes que usarlas por las excepcionales circunstancias que vimos en el video número 1, previo a este,
Asegúrate de estar cumpliendo los parámetros bíblicos y santos que la palabra de Dios nos muestra para no ser hallado fuera de la voluntad de Dios. Sigue creciendo en la fe y confiando en el todopoderoso Señor Jesucristo, que Él es fiel y justo para guardarnos de todo mal, y a su nombre precioso sea siempre la gloria. Yo espero que estos videos te hayan edificado, hermanito. No olvides compartirlos y mandarnos tu duda bíblica para sacar un video con el tema. Te veo en los comentarios. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Esto es La Biblia Dice Así.